Les presentamos una entrevista con la encargada del Departamento Jurídico en Confedin, la licenciada Hilda García García, con Jorge Tinajero. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Hoy es 31 de mayo del 2023 y esto es la entrevista con su servidor Jorge Tinajero. Recuerde que estamos transmitiendo a través de www.expresiontotaltv.com las 24 horas del día, los 365 días del año. Y hoy tenemos una entrevista, pues, simplemente especial. Tratamos N número de temas durante nuestra programación, pero qué importante es tener una debida asesoría sobre los compromisos que hay entre una empresa y un trabajador, y los compromisos cuando ya se elevan a temas de sindicatos, a temas de secciones, los compromisos que se hacen siempre para, a través de los sindicatos, dar mejoras y en la calidad de vida de cada uno de los sindicalizados. Y cuánta controversia causa el que de repente escuchamos que tal líder sindical pues regaló hasta camionetas a las secciones, y muchas veces quienes están siendo manipulados son los trabajadores que no cuentan con la información necesaria, la información suficiente, y que bueno, todo eso sucede y que a veces nos es muy difícil de creer. Han estado aquí gente, extrabajadores del Infonavit, jubilados, de la Procuraduría General de Justicia, de distintas corporaciones, incluso hasta del Ejército, cuando ven que sus intereses son afectados. Y hoy vamos a platicar con la licenciada Hilda García García. Hilda, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy contenta de estar aquí con usted y pues a la orden para informar lo que acontece hoy en día. Para mí es un gusto enorme que estés con nosotros. Precisamente hoy estaba yo checando alguna información en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde, por ejemplo, los temas de crímenes de lesa humanidad como que no quedan muy claros, o a lo mejor parte de lo que viene inscrito en todas estas publicaciones que tienen el reconocimiento internacional, que son 196 países en los organismos de la ONU, que lo firman y están de acuerdo, ¿no?, de que todos tenemos los derechos humanos y ciertas situaciones ya inherentes por el solo hecho de ser personas. Y veía yo que en el caso de los crímenes de lesa humanidad, incluso la omisión que llegue a provocar dolor, enfermedad en las personas puede ser considerado. Y cómo es que se dan tantas situaciones que hoy en día que hay tanta apertura, todos tenemos que tener cuidado de la forma en que actuamos. A lo mejor hemos adquirido experiencia en la vida y no pedimos las cosas por favor, o ciertas confianzas que hoy en día, por los niveles de violencia para con la mujer, por los niveles de abuso para con los niños, hay que remarcar, reprogramarnos, volver a todo ello. Entonces para mí es muy importante que estés hoy con nosotros, con esta experiencia, que estás en este organismo que es la Confederación de Equidad e Integración Nacional, y estás como coordinadora del área jurídica. Entonces platícanos qué es la Confederación primero, y luego ya vemos qué es lo que te corresponde en esta coordinación de área jurídica. Perfecto. Pues antes que nada, gracias por la invitación. Quiero platicar un poquito sobre lo que es la Confederación de Equidad e Integración Nacional, que como su nombre lo dice, es de integración, equidad e integración, porque lo que se busca es realizar un trabajo creando una sinergia entre hombres y mujeres y los diferentes grupos sociales para lograr una mejora en la vida de los trabajadores principalmente. Nosotros nacemos como un organismo que busca la protección de los derechos laborales y la mejora de la vida de los trabajadores.
Es importante recalcar que es la primera confederación creada y dirigida por una mujer a nivel nacional, la doctora María de Lourdes Valdés Galán, que actualmente pues es nuestra secretaria general y que, como le digo, ha buscado siempre incluir a las mujeres, sobre todo, sin dejar a un lado a los hombres, en la vida sindical, que es lo que nosotros manejamos principalmente. Es a lo que nos dedicamos, a pues primero llevar un sindicalismo real a las empresas, después trabajar por los derechos y la búsqueda de la mejora de la vida laboral de los trabajadores, pero sin olvidarnos de la esencia del sindicato, que son como lo digo, los trabajadores, y esto pues mediante negociaciones justas entre el empresario y los trabajadores, porque nosotros estamos muy conscientes de que los trabajadores sin el patrón pues simplemente no existieran, y el patrón necesita forzosamente de los trabajadores, y lo que nosotros buscamos es precisamente crear condiciones donde se dé un trabajo en equipo, lejos de dividir como se tiene la idea errónea del sindicalismo. Es todo lo contrario, es una búsqueda de un trabajo en equipo, de crear sinergia y colaboraciones en donde ambas partes salgan ganando, donde se cree un ambiente laboral adecuado para que se dé una mayor productividad en la empresa, y con esto pues también el patrón o el dueño de la empresa pues se vea retribuido con a lo mejor un mejor posicionamiento de su empresa dentro del mercado laboral, porque sí, pues ahora ya también se mide así la productividad de la empresa en el posicionamiento. ¿Los sindicatos nacen en la revolución industrial? Pues se piensa que sí, porque es ahí donde se empiezan a dar las primeras agrupaciones de trabajadores para buscar la mejora de sus condiciones, ya que anteriormente se daba una violencia hacia los trabajadores de todo tipo, desde violencia física, violencia económica, violencia en cuanto a violación a sus derechos, esclavitud, y casi condiciones de esclavitud, y es ahí donde los trabajadores empiezan a agruparse, más que nada para protegerse primero de los accidentes. Y por eso nosotros retomamos esa parte donde las mujeres eran un pilar fundamental, porque eran las encargadas de cuidar y pues más que nada curar a los trabajadores que sufrían algún tipo de accidente. Y pues ya con el tiempo, no era un sindicato como tal, pero ya con el tiempo se crea la figura del sindicato, que ya es reconocida como es reconocida en la actualidad. Ha sufrido o ha tenido más bien de diversos cambios que han servido para mejorar la figura legal del sindicalismo, y con la reciente reforma laboral del 2019 pues se le da un mayor poder a los trabajadores para que puedan ejercer su derecho de manera democrática en las elecciones sindicales, pero como tal pues sí se piensa que sus orígenes se tienen en la revolución industrial, porque es cuando los trabajadores dejan de ser pues pequeños talleres para convertirse en asalariados al servicio de un patrón. Qué importante, porque en la historia, en Estados Unidos, en México, en Europa, se han escrito eventos que han marcado la política de los países y han marcado un antes y un después, precisamente cuando se ven las masacres, cuando se ven los abusos, de ahí la importancia por ese lado. Y por otra parte, sin la organización sería difícil la distribución. Entonces entender que todos quienes están sindicalizados, finalmente, ya sean gobierno o otro tipo de actividades, tiene que ver en la distribución del producto o servicio o bien que están realizando. Así es. Y que sin embargo se ha permitido en las leyes que quien en nombre de Dios establece una presidencia de un sindicato, ¿verdad?, posteriormente se vuelven reyes, se vuelven caciques presidencialistas de los sindicatos, ¿no? Pues sí,
Precisamente de ahí surge la reforma laboral del 2019, porque antes de esta reforma, como usted lo dice, eran presidencias o secretarios generales vitalicios, era desde que se fundaba el sindicato hasta que simplemente o fallecía o se desintegraba el sindicato, pero pues era muy difícil que se desintegrara, ¿verdad? Claro. Pero con esta reforma laboral del 2019 se establecen puntos muy importantes, donde uno de los principales es que los secretarios generales que dirigen a los sindicatos tienen derecho únicamente a 2 reelecciones que son válidas hasta por 2 años cada una de ellas. Entonces, si tomamos esto en cuenta, se le da una mayor apertura a la participación de los trabajadores para que puedan ocupar cargos de dirección y que se acabe con estas prácticas donde se daban también los enriquecimientos a costillas de los trabajadores, porque ahora también nos establece uno de los puntos importantes de esta reforma, que se tiene que hacer una rendición de cuentas de las cuotas sindicales de los trabajadores. Ahora ya de manera periódica se tiene que estar informando, en este caso al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, en qué se emplean sus recursos, en qué se invierten para la mejora precisamente de la vida de los trabajadores, porque la cuota sindical es precisamente para eso, para que se le retribuya al trabajador, ya sea en especie o simplemente en la representación ante el patrón para la mejora, como le digo, de sus condiciones laborales. Y es algo que anteriormente no se hacía, nunca se hizo rendición de cuentas, las elecciones se hacían principalmente a mano alzada y pues obviamente los que tenían el poder tenían la facultad de pues simplemente a lo mejor tomar algún tipo de represalia hacia las personas que votaban en su contra. Entonces era más que obvio que las personas que tenían el control en ese momento iban a ser reelectas, muchas veces por intimidación hacia los trabajadores. Y hoy también un punto importante que nos marca la reforma laboral es que a partir de esa reforma, los trabajadores tienen derecho a ejercer su derecho a la asociación de manera democrática mediante el voto personal, libre, secreto y directo. Ahora ya todo se hace en presencia de un verificador o de un inspector laboral. Antes de avanzar en este tema, es muy importante aclararlo. O sea, dentro de un sindicato, ¿todavía se pueden ellos agrupar? ¿O estamos hablando de que entre particulares se pueden agrupar? Pues entre particulares se pueden agrupar para crear nuevos sindicatos, y dentro de los sindicatos lo que se hace es que los miembros pertenecientes al mismo pueden en algún momento buscar la elección como secretarios generales o en algún cargo de representación o de toma de decisiones, porque un sindicato está integrado por un comité nacional primero, después seccional, y es ahí donde todos los trabajadores y las personas que están integrando el sindicato pueden buscar estos cargos, y porque así no lo marca la ley, no es algo que se haya implementado de un día para otro, como le comento, y es un poquito repetitivo a raíz de la reforma laboral. Sí, pero es repetitivo porque se dan varias circunstancias y hay que estar tomando en cuenta todo esto que nos estás comentando, y una de esas circunstancias es de que por ejemplo, podemos ver en las películas, o recordaba yo fotos ahí de mi papá en las asambleas, en donde están todos, y se hacía alguna propuesta, y bueno, pues levantaban la mano. Hoy ha cambiado, incluso ya para las elecciones ya se está pensando en sistemas electrónicos. Hoy se hicieron ya algunas propuestas, no funcionaron, no van a estar en las elecciones del Estado de México. Dentro de los sindicatos, ¿cómo se da fe y legalidad al momento de hacer una votación, por ejemplo, para un cambio de sección o de secretario general o representantes legales? O sea, cambios fuertes. ¿Cómo se lleva todo esto? Primero se tiene que dar aviso al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que es un órgano perteneciente a la Secretaría del Trabajo. Recordemos que también a raíz de la reforma laboral, todo lo relacionado a asociaciones, que en este caso son los sindicatos, pasa a formar
parte del Centro Federal. El Centro Federal es el encargado de llevar tanto el registro de los nuevos sindicatos como los cambios que se realicen dentro de los que ya existen. Entonces, primero se hace mediante un trámite y se tiene que acreditar personalidad de todos los integrantes del sindicato, y se hace ya mediante convocatorias, y ya todos los procesos tienen que estar vigilados por parte de las autoridades. Ya no se hacen mediante los tiempos y los procesos del sindicato, se hacen siempre y cuando lo autorice la autoridad. Sí, ya todo está supervisado. El tema es muy importante porque recordemos que los sindicatos siempre han sido utilizados para fines políticos, ¿no? Tenemos sindicatos de hasta un millón de afiliados o cosas de ese tipo, entonces siempre han ido de la mano de la política. Sin embargo, a pesar de que todas las instituciones son perfectibles y se han ido perfeccionando, todavía falta mucho que hacer en este rubro, y esto me lleva a pensar, por ejemplo, las personas de la vía pública que trabajan en la supuesta ilegalidad, porque todos les piden un moche, pero no puede uno pisar tantito el puesto, o sea, algo porque se te vienen encima. Y entonces a lo que voy es de que los sindicatos, no todo ha sido malo. Yo trabajé mucho tiempo en el ISSSTE, y el tiempo que trabajé, siempre fui trabajador de confianza, entonces no tenía yo los privilegios, pero me daba mucho gusto ver a las personas que de repente, bueno, pues les entregaban un saco o un pantalón, o estaban estos torneos en Huastepec o en distintos centros deportivos, y el trabajador se sentía bien, se sentía a gusto. Estaban esperando la fiesta de Año Nuevo, la fiesta del sindicato, la fiesta de la empresa, y de alguna manera tenían ciertas prestaciones, y además tenían los derechos de huelga, de buscar incrementar el salario, etcétera, etcétera. Después tuvimos grandes problemas, tan grandes que millones en fondos de ahorro se perdieron. Y ahora estamos bajo este esquema del SAR. Ahora un banco se puede pelear una cuenta con otro, a ver quién te da más, quién te da menos. O sea, realmente los excesos nos han llevado a perder esas ventajas que se habían logrado, ¿no? Así es. Y la ambición de quienes han estado al frente, la poca regulación, ha generado nuevamente estas situaciones de abuso para con los trabajadores, de abusos económicos, o sea. Pues hay un fenómeno que está sucediendo ahorita que es preocupante, porque a raíz, todo lo que le estoy platicando es a partir de la reforma laboral, porque fue cuando se creó una de las regulaciones más fuertes hacia los sindicatos y hacia los procesos sindicales. Y ahorita se está dando un proceso que nosotros hemos visto de cerca. A nosotros se nos han acercado incluso trabajadores, las mismas empresas a solicitarnos asesoría, porque nos preguntan: oye, es que mi sindicato me está exigiendo cierta cantidad por el tema del pago del contrato colectivo. Pues ahora lo que nosotros les recomendamos es que todo se verifique que está llevándose de manera legal en la página del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que es donde están los antecedentes registrales, y ahí es donde podemos constatar si realmente existe un contrato colectivo de trabajo legal, y los que no tuvieron la oportunidad de legitimar sus contratos, que es el proceso mediante el cual los trabajadores avalan el respaldo hacia el sindicato y hacia el contenido de su contrato colectivo. Los que no tuvieron esta oportunidad simplemente perdieron vigencia dentro de las empresas, y ahí los trabajadores tienen oportunidad o de sindicalizarse con otro sindicato o de crear una agrupación nueva. Sin embargo, no era de esperarse que los sindicatos que no pudieron regularizar este tema o que no pudieron llevar a cabo sus legitimaciones empezaron a actuar de cierta forma como pues delincuentes, porque es la verdad. Siguen exigiendo cuotas, siguen exigiendo
pues casi derecho de piso a las empresas y a los trabajadores mediante intimidaciones, mediante amenazas, y pues no están teniendo una relación legal directa ni con la empresa ni con los trabajadores. Ya la única finalidad que están teniendo es la de obtener los ingresos que obtenían anteriormente, pero ahora, si antes era abusiva, ahora ya es de manera ilegal, porque no tienen ninguna relación directa, y obviamente si no tienen esta relación regulada legalmente, menos van a buscar la mejora de la vida de los trabajadores. Yo como trabajador, como empleado, si me siento afectado en mis intereses, en mis derechos humanos, ¿qué logro con ponerme en contacto con la Confederación de Equidad e Integración Nacional? ¿O qué puedo encontrar? Primero, se ve qué tanta afección han tenido por parte de estos grupos sindicales que, como le digo, muchas veces tienen secuestradas a las empresas. Vemos qué nivel de afección tienen, qué tanto alcance tienen, y constatamos primero que no se haya legitimado, o si se legitimó el contrato, y ya con base en eso, tomando en cuenta que la ley les da a los trabajadores la facultad de elegir con qué sindicato quieren estar, si quieren pertenecer a alguno de nuestros sindicatos, pueden hacerlo sin ningún problema, y de lo contrario, pues se les puede brindar asesoría en cualquier tema laboral, y se les puede también guiar para buscar la mejor solución a este tipo de problemas, que principalmente, como le digo, pues son cobros indebidos, es uno de los principales, y después pues intimidaciones. Incluso también se les da a los empresarios, porque el sindicato, aunque es una agrupación de trabajadores, no debe de olvidar también que pues además de que esto se debe de ver caso por caso, porque hay sindicatos donde los servicios o productos pueden ser de diversa manera, ¿no? Y habrá que ver, a lo mejor no te estoy descontando, pero no sé, te retraso esto, o finjo funciones o pagos o situaciones. Es distinto un sindicato que esté gente inmiscuida en el turismo al sindicato de los trabajadores de la federación, ¿no? O sea, son productos y servicios totalmente distintos. Unos son trabajadores del Estado, otros están trabajando para una función económica regional, de zona, a nivel nacional. Podrán hacer el caso que tenemos con Uber y los taxis, ¿no? Todo ese tipo de situaciones. Entonces, cada caso se tiene que ver. ¿Qué gano yo como sindicato estando dentro de la Confederación de Equidad e Integración Nacional? Como sindicato nosotros, como confederación, nosotros lo que ofrecemos hacia los sindicatos es una actualización constante, porque las leyes son muy cambiantes. Entonces nosotros lo que hacemos es organizar cursos de actualización para todos los sindicatos, es ofrecerles capacitaciones en cuanto a procesos y a, más que nada al tema de la profesionalización, porque muchos piensan que el sindicalismo es un tema únicamente de me das tu cuota, yo veo en qué le invierto y hasta ahí, pero no, la profesionalización sindical consiste en una preparación para poderle dar a los trabajadores una atención adecuada, primero, y después ver de qué manera se puede hacer una negociación sin afectar a ninguno de los dos agentes participantes. Es principalmente eso lo que les ofrecemos a los sindicatos, una mayor fuerza mediante la profesionalización y actualización constante, y además pues también se les da apoyo en las deficiencias que pudieran tener, porque muchas veces son trabajadores que tienen poco tiempo en el tema sindical, y lo que hacemos es respaldarlos para que poco a poco vayan adquiriendo la experiencia necesaria y poder desarrollar es muy importante actualizarse, y principalmente con profesionales. Nosotros acabamos de estar en el foro de ciberseguridad que dio la Cámara Nacional de Comercio, que está aquí muy cerca, en Reforma 43, en donde se están trayendo las tecnologías a las pequeñas y medianas empresas para poder
defenderse de hackeos y todo este tipo de cosas. Y se acaba de dar otro también en cuanto al lavado de dinero, ese apenas se dio ayer me parece. Entonces es importante que las empresas tengan este tipo de actualización y de profesionalización, principalmente para evitarse problemas. Imagínate en el sentido sindical, donde a mí me tocó conocer a grandes líderes sindicales de años, ¿no? Llegar a los 80, 90 años y querer manejarse como se manejaba, ya no digamos en los 60, en los 40, en 1980, porque los sindicatos, o sea, siempre han tenido poder, siempre han tenido privilegios y siempre han estado protegidos precisamente por el poder político que hay en el manejo de las masas, ¿no? Vamos a suponer, bueno, yo quiero hacer aquí una agrupación, pero si no tengo la expertise, finalmente busco meterme en problemas gratis, ¿no? Así es. Y también en algunas ocasiones hemos hecho la investigación y resulta que en muchas hay dolo y en otras hay ignorancia en la forma de tratar a la gente, en la forma de conducirse. Hoy en día no puedo yo tener una familiaridad ni con hombre ni con mujer. Sí, debo de actuar de manera seria, profesional y a lo que vamos. Entonces hemos perdido esos privilegios que teníamos antes por el abuso. Pues decía yo, qué bueno que tienen trabajo las personas que están trabajando en la calle, pero vamos a decir el eje 1, ¿no? Tú cruzas y cuidado y vayas a pisar, a tocar, a tirar o X cosa, ¿no? Porque ya te lo están cobrando. Y entonces entran las autoridades a regular, y qué distinto sería que hubieran convivido con el cliente sin mayor problema. Hubo incluso años en los que en la zona de Tepito los mismos puesteros contrataban vigilancia para que los visitantes se sintieran seguros. Sí. O sea, de ese tamaño. Cuando uno tiene conciencia, las cosas se pueden llevar a buen término. Y hoy en día todavía no salimos de esta situación del ahorro voluntario. Hay mucha gente que no sabe que puede estar haciendo aportaciones y que puedes tener ese contacto con el empresario, con el sindicato, de tal manera que el trabajador, hasta tengas 10 minutos de descanso, sí, y puedas continuar con tu labor, ¿no? En Japón se hace, en algunas partes de Estados Unidos, obligatorio tu lunch. Entonces parece que todavía en México hace falta mucho llegar a esto, y no se dan cuenta de que las autoridades sí están tomando acción, ¿no? Así es. Y para la autoridad le conviene porque te va disgregando ese poder político que tenían los sindicatos. Pero bueno, finalmente en lo individual, ¿qué es lo que requiero? Una mejor calidad de vida. Así es. Y desafortunadamente se piensa que a veces el sindicato únicamente se va a manejar en términos económicos, y como bien lo menciona usted, pequeños cambios como son lo que usted menciona, un descanso cada cierto tiempo, a lo mejor días, bueno, acá les llamamos días ganados porque son los que se negocian con el empresario, pero que hacen sentir al trabajador importante y de a gusto, sobre todo dentro de sus centros de trabajo, puede generar grandes cambios, y es a lo que nosotros les apostamos, que no necesariamente sean cambios que requieran una inversión o que vaya dinero por delante, que sean realmente cambios sustanciales en la vida de los trabajadores. Y sí le puedo decir que muchos sindicatos se han quedado atrás en esta materia porque se manejan con las viejas prácticas, en donde únicamente llegaban, cobraban en las empresas, y como les repito, se sigue haciendo, cobraban sin que les importara nada. Y hoy en día ya incluso estamos hablando de un tema tecnológico, que también con ese contamos nosotros. Ya todo se maneja. Y hay otro que todavía estamos incurriendo en esas faltas de minimizar la capacidad de la mujer para ocupar un puesto sindical, para ocupar un puesto de sección, para ocupar una presidencia o de secretariado general. Así es. Hoy en la actualidad nos dice la ley en el artículo 371, apartado 9 bis, que
las mujeres, bueno, que en la conformación de las directivas sindicales ya se debe dar una paridad en razón de género. Ya no solamente se pueden tomar en cuenta los hombres, ahora las mujeres tienen las mismas oportunidades de ocupar cargos de dirección y de toma de decisiones, porque anteriormente, como lo comentábamos fuera del aire, sí había la participación de las mujeres, pero en cargos secundarios, en cargos en donde a lo mejor va a sonar muy feo, pero únicamente daban la cara como la pantalla, y ahora se está buscando una participación real. Orgullosamente le puedo decir que nuestra confederación, como le dije, es una confederación fundada y dirigida por una mujer, pero en su mayoría somos mujeres las que trabajamos, las que desempeñamos cargos dentro de esta organización, somos mujeres. También tenemos compañeros que nos apoyan en muchísimas áreas que son igual de importantes, pero si nosotros lo estamos buscando a nivel confederación, obviamente también lo vamos a buscar para los centros de trabajo, que las mejoras se den en razón también de mejorar la vida de las mujeres, porque muchas veces se dejaba a un lado y se les minimizaba o se les daba pues simplemente lo que ya quedaba al final, y no es que ahora se les dé una mayor importancia, como le digo, es buscar una igualdad en las condiciones laborales y sobre todo darles la oportunidad también de que se desempeñen en cargos pues de dirección más que nada, porque sí hay muchas mujeres muy capaces, pero simplemente no se les permite crecer, y es lo que buscamos, pero siempre mediante una negociación. En nuestros contratos colectivos, cuando se realizan, siempre se busca eso, que se incluya una cláusula donde se diga que para acceder a un puesto de nueva creación o para escalar a un cargo más alto del que ya desempeñan y que está vacante, se pueda dar la oportunidad también a las mujeres, porque como le digo, al ser de equidad lo que se busca es que se les den las mismas oportunidades, y no por ser mujer se les dé el cargo simplemente, sino que se basen en las capacidades de cada uno de los trabajadores para que se les otorgue, pero siempre buscando que se les den las facilidades. Sí, y que además se hagan esos cambios de conciencia, principalmente de respeto, porque hay muchas modalidades que hoy ya son y están siendo vigiladas y son penadas. El caso de los abusos y hasta tocamientos que se ha dado en Estados Unidos con entrenadores, con directores de películas, con fotógrafos, con comunicadores. O sea, todo eso ya está siendo regulado, y aunque en ciertos casos pareciera ser una exageración, tenemos que hacerlo porque es más exagerado los números de violencia que vivimos, y no hay que llegar a un crimen. Simplemente el maltrato psicológico, el hecho de que una mujer dependa del salario de un hombre, todo eso tiene que cambiar, y tiene que cambiar nuestra mentalidad como varones, y también se tiene que reforzar la responsabilidad para con las mujeres que quieran ocupar un cargo, y no sea de una manera ficticia. Por ello es que hay que tomar en cuenta la fiscalización que se está haciendo también sobre los sindicatos, y de que un sindicato también debe ser considerado, quien lo ejerce, como un cargo de administración de una unidad habitacional. O sea, son cargos honoríficos. Son cargos honoríficos. Si no, pues haga otro tipo de asociación y ahí que sea uno el rey de chocolate por toda la vida, pero no para la explotación del trabajador. Pues es que, como le digo, la esencia del sindicalismo es esa, la búsqueda de la mejora de la vida laboral, sí. Y si no se desempeña de la manera que se tiene que desempeñar, simplemente no estamos cumpliendo, y es lo que hemos tratado de hacer. Como todo, yo creo que nos falta seguir aprendiendo, seguir actualizándonos y recorriendo todo este camino lleno de experiencias, porque realmente somos una confederación muy joven. Nacimos en el 2019, y ahorita, gracias a todo el trabajo en equipo, a pues la confianza que nos han dado los trabajadores, también hemos ido creciendo poco a poco, pero hemos tratado de no perder esa esencia. Tal vez habrá quien diga que una vez que ya estás ejerciendo un cargo de representación,
puedes perder muy fácil el piso, pero nosotros hemos tratado de incluir a más personas que tengan este mismo propósito, y que todos nuestros representantes sindicales, nuestros secretarios generales seccionales y toda la gente que está dentro de nuestra organización se maneje con estos principios de igualdad, de respeto y sobre todo del el trabajo por el prójimo, y sin perder nuestra esencia, que es el trabajador. Y además, o sea, hacer negocio, o sea, no se mata el negocio de esa manera con los abusos, o sea, hay muchas formas de trabajar legalmente, de hacer realmente una agrupación. ¿Cómo están funcionando todas estas comunas en el turismo de aventura? ¿No? Vas aquí a Tolantongo, las grutas de Tolantongo, está administrada por los comuneros, y bueno, hoy en día es un destino turístico de primer mundo, y ellos se ven beneficiados, y se beneficia los ciudadanos de ahí, no tienen que estar saliendo a otras partes. Entonces hay formas de trabajar, hay formas. Simplemente cuando uno incurre en el abuso, hay que recordar que hoy en día está el Big Brother, está el gran ojo, y afortunadamente, para bien o para mal, a través de las cámaras y los micrófonos, pues podemos tener en ese momento quienes están haciendo abuso del poder. Y si uno ha vivido en eso, hay que cambiar, hay que regenerarnos, y hay que olvidarnos por el bien de todos, porque eso no conduce a nada bueno. Se quedan muchos temas en la mesa. Me gustaría que también platicáramos del tema sindical desde el punto de vista de la Convención Internacional de los Derechos Humanos. Hay muchas cosas que aquí en México desconocemos, y que creemos que en un litigio llega aquí hasta las procuradurías, y no, está sobre la Constitución todo lo que está en los derechos humanos internacionales, que son convenios que han firmado los países, ¿sí?, a nivel internacional, y que estamos obligados a cumplir. Así que no nos sintamos los reyes del cash, sino que yo creo que hoy México necesita estar unido y en aplicación de la ley. Así es. Y en la actualización. Y la actualización totalmente, que es lo que ahorita va a estar constante. Estamos en un cambio de paradigmas en cuanto a la vida sindical y laboral en México, porque no solamente es la vida sindical, es también la vida laboral. Así es. Y con todo lo que está aconteciendo día con día, creo que las organizaciones, las empresas y los mismos trabajadores que no buscan esta actualización simplemente se van a ir quedando en el camino, porque ya no somos pues agentes individuales. Sí, ya es un trabajo en equipo. Sí, hay que apostar por la actualización. No, y la tecnología, o sea, nos abre los panoramas por completo. De hecho, nosotros estamos trabajando en la producción de un programa en donde traigamos a la luz todas las situaciones que se dan en los sindicatos, y en este programa estamos solicitando la intervención de la Secretaría de Gobernación, estamos enterando también a la Presidencia de la República, a la Procuraduría General, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal, a la Secretaría del Trabajo, precisamente porque en ese ámbito de disminuir la corrupción, de buscar la paz social, tengamos un programa que nos traiga luz sobre los distintos temas que vamos a estar ventilando, sobre investigaciones que estamos ya llevando a cabo de malos manejos, de líderes sindicales que se comportan de manera inadecuada, de senadores, diputados, gobernadores que han vivido también de los sindicatos. Lo único que queremos es que a través de la transparencia se respeten los derechos de todos. Y este es un programa abierto a las autoridades, abierto a los sindicatos, para que también puedan utilizar este foro y dar sus opiniones. Todo bajo debida investigación y todo fundamentado en los distintos tratados internacionales y los beneficios y también derechos y obligaciones que tenemos para la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Envíale un saludo muy cordial, muy afectuoso a la doctora María Lourdes Valdés Galán. Aquí están los micrófonos abiertos.
a los sindicatos que gusten acompañarnos aquí para llevar luz. Así que aquí está Expresión Total. Recuerda que transmitimos las 24 horas del día, los 365 días del año, y espero que todavía estemos a tiempo para meter un número especial sobre estos temas para el número de junio en nuestra revista. Licenciada Hilda García García, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y esperamos estar aquí muy pronto nuevamente. Gracias. Aquí están las cámaras y los micrófonos abiertos para llevar información con sentido social, información que nos sirva para la toma de decisiones. Quédese con nuestra programación, pásela bien y hasta la próxima.